Los depredadores humanos pueblan nuestra sociedad. Los psicópatas son depredadores humanos, coaccionan, manipulan, mienten, roban, defraudan, abusan y quitan la vida, sin sentir culpa ni remordimiento. Un destacado experto en psicopatía, Robert Hare, estima que mundialmente el 1% de las personas son psicópatas, mientras que la psicóloga clínica Martha Stout sugiere que esta cifra se acerca al 4%. Los estudios indican que los psicópatas están sobrerepresentados en el mundo ejecutivo corporativo y en la política. En este video vamos a explorar la psicología del psicópata, ya que este conocimiento puede ayudarnos a minimizar el daño que nos infligen a nosotros, a quienes nos importan y a la humanidad en general. En comparación con otros trastornos clínicos importantes, se ha dedicado poca investigación sistemática a la psicopatía, a pesar de que es responsable de mucha más angustia y perturbación social que todos los demás trastornos psiquiátricos juntos. Los psicópatas se encuentran en todos los segmentos de la sociedad y hay muchas posibilidades de que tengas un encuentro doloroso o humillante con uno. Tu mejor defensa es comprender la naturaleza de estos depredadores humanos. Individuos como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer son los que vienen a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en el psicópata y, si bien estos individuos son psicópatas, representan solo un extremo de este trastorno. La mayoría de los psicópatas, en lugar de cometer crímenes violentos, se involucran en actos inmorales que pasan desapercibidos para el sistema de justicia penal. Abusarán de miembros de su familia o descuidarán su bienestar. Estafarán dinero a otros, mentirán patológicamente o manipularán a otros con fines egoístas. Muchas personas no saben nada acerca de este trastorno, o si lo saben, piensan solo en personas que han violado la ley de manera notoria muchas veces y que, si son atrapadas, serán encarceladas. Pero, en realidad, la mayoría de los psicópatas no son encarcelados. Están aquí en el mundo contigo y conmigo. La razón por la que la mayoría de nosotros nos abstenemos de explotar y dañar a los demás de forma rutinaria es porque poseemos conciencia. Empatizamos con el sufrimiento de los demás y si hacemos sufrir a otro, nos sentimos culpables. Los psicópatas no tienen conciencia y carecen de la capacidad de sentir empatía y culpa. De hecho, un psicópata no siente amor, amistad ni conexión emocional alguna con nadie en absoluto. Si los psicópatas mantienen vínculos con otras personas, es solo porque las ven como una posesión, un recurso o una herramienta. Este vacío sin emociones que existe en el interior del psicópata lo hace capaz de participar repetidamente en actos que dañan a otras personas. Incluso los profesionales experimentados y curtidos encuentran desconcertante ver la reacción de un psicópata ante un evento desgarrador, o escucharlo describir casualmente una ofensa brutal con la tranquilidad de como si hubieran pelado una manzana o destripado un pescado. O como continúa: el psicópata es una persona egocéntrica, insensible y despiadada, profundamente carente de empatía y de la capacidad de formar relaciones emocionales cálidas con los demás, una persona que funciona sin las restricciones de la conciencia. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que lo que falta en esta descripción son las cualidades que permiten a los seres humanos vivir en armonía social. En lugar de las conexiones emocionales que crean significado en la vida de las personas normales, la vida interna del psicópata está impulsada por el principio del placer y la necesidad de una excitación continua. Muchos psicópatas son alcohólicos, adictos a las drogas o al sexo, y adoptan conductas de gran riesgo. Pero el estimulante más seductor para un psicópata es el poder. No importa si se trata de un criminal de carrera, un aprovechador desempleado, un mando intermedio, un director ejecutivo, un financiero, un burócrata o un político, la mente del psicópata está obsesionada con controlar a otras personas. O como explica Martha Stout, el premio a ganar puede abarcar desde la dominación mundial hasta un almuerzo gratis, pero siempre es el mismo juego: controlar, hacer saltar a los demás, ganar. Robert Hare comparte un fragmento de un informe psicológico sobre un psicópata llamado Earl. Lo más destacado de Earl es su obsesión por el poder absoluto. Valora a las personas solo en la medida en que se someten a su voluntad, o pueden ser coaccionadas o manipuladas para que hagan lo que él quiere. Constantemente evalúa sus posibilidades de explotar personas y situaciones.
Si bien desde nuestro punto de vista el psicópata sufre un trastorno mental grave, los psicópatas no ven nada malo en sí mismos y, a veces, son francos al afirmar que su condición es una bendición. Su falta de vínculos emocionales y su incapacidad para sentir empatía y culpa les otorgan una ventaja sin precedentes en un mundo en el que los perros se comen a los perros, o eso dicen. Ted Bundy, por ejemplo, se refirió a la culpa como un mecanismo de control social poco saludable que le hace cosas terribles al cuerpo. Dado que ven su psicopatía como un beneficio, no debería sorprender que los intentos de rehabilitar a los psicópatas fracasen estrepitosamente. Al resumir la literatura sobre los llamados tratamientos para la psicopatía, Robert Hare explica: muchos escritores sobre el tema han comentado que el capítulo más corto de cualquier libro sobre psicopatía debería ser el que trata sobre el tratamiento. Una conclusión de una frase como "no se ha encontrado ningún tratamiento eficaz" o "nada funciona" es el resumen común de las revisiones académicas de la literatura. Para empeorar las cosas, los psicópatas son notoriamente difíciles de identificar, porque aunque interiormente son tan diferentes de nosotros como el día y la noche, exteriormente camuflan su naturaleza depredadora con lo que el psiquiatra del siglo XX, Herbie Cleckley, llamó una máscara de cordura. Los psicópatas son similares a criaturas depredadoras que imitan la apariencia y el comportamiento de sus presas. En su artículo Snake in the Grass, el psicólogo Daniel Jones explica que, en Australia, hay arañas que huelen y se comportan como hormigas. Algunas son tan convincentes que las hormigas permitirán que una araña viva permanentemente como una de ellas. Esta araña luego se dará un festín con sus nuevos amigos, pero no se comerá todas las hormigas, ni siquiera un número significativo. Más bien, extraerá recursos de forma lenta, sostenible y con el tiempo. Al igual que la araña australiana, en el escenario social los psicópatas suelen parecer normales. De hecho, tienden a ser más carismáticos, encantadores y seguros de sí mismos que la mayoría de las personas. Este atractivo social surge por el hecho de que los psicópatas experimentan mucho menos estrés, miedo y ansiedad que el resto de nosotros, pero también es el resultado de la notable capacidad del psicópata para mentir sobre su pasado, sus logros y su carácter de una manera que hipnotiza y, a veces, paraliza psicológicamente a sus víctimas. La mayoría de las víctimas que he conocido en mi trabajo han informado que su relación inicial con una persona psicópata y su conexión continua a pesar de que ella o él les causó dolor fue un resultado directo de lo encantador que ella o él podía ser. Innumerables veces he visto a personas negar con la cabeza y a su vez hacer afirmaciones como "era la persona más encantadora que he conocido" o "sentí que la conocía desde siempre" o "tenía una energía que otras personas simplemente no tienen". Afortunadamente, hay grietas en la máscara de cordura del psicópata. Una de estas grietas es un sentido patológicamente inflado de autoimportancia que a los psicópatas les resulta imposible ocultar. O como explica Robert Hare, los psicópatas tienen una visión narcisista y tremendamente inflada de su autoestima e importancia, un egocentrismo y un sentido de derecho verdaderamente asombrosos, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores que están justificados a vivir de acuerdo con sus propias reglas. Los ojos de un psicópata también pueden revelar su naturaleza depredadora, ya que algunas víctimas informan que mirar a los ojos de un psicópata es similar a mirar a los ojos de un reptil. No importa su estado de ánimo, sus ojos son los mismos, vacíos, fríos, intensos e inquietantes. Esta similitud entre los ojos de un psicópata y los ojos de un reptil es una de las fuentes del mito contemporáneo de que existe una raza de humanoides reptilianos. Algunas personas responden a la mirada sin emociones del psicópata con considerable malestar, casi como si se sintieran presas potenciales en presencia de un depredador. Otros pueden sentirse completamente abrumados e intimidados, tal vez incluso controlados, con poca idea de lo que les está sucediendo. Cualquiera que sea el significado psicológico de su mirada, está claro que el contacto visual intenso es un factor importante en la capacidad de algunos psicópatas para manipular y dominar a otros. Otra forma de ver a través de la máscara de cordura del psicópata es prestar atención a su forma de hablar. A los psicópatas les resulta difícil mantener una narrativa coherente. Sus declaraciones son a menudo contradictorias y plagadas de inconsistencias. Tienden a saltar de un tema no relacionado a otro, y cuando se les hace una pregunta, responden de una manera que es irrelevante para lo que se les preguntó.
Los psicópatas son famosos por no responder a la pregunta que se les plantea, o por responder de una manera que parece no responder a la pregunta. Algunos psicópatas también acompañan su discurso con movimientos exagerados de las manos. Los investigadores creen que los movimientos de las manos de un psicópata son una función de cómo su cerebro procesa palabras, ideas y emociones. Pero los movimientos de las manos también funcionan como una estrategia engañosa, distraen a los oyentes y hacen que sea más difícil darse cuenta de sus inconsistencias y mentiras. Respecto a un psicópata sometido a una evaluación psicológica, Robert Hare explicó: su narración estuvo acompañada de amplios movimientos de manos y expresiones faciales exageradas, una exhibición dramática que cegó a nuestro entrevistador ante lo que estaba sucediendo. Se desconoce la causa fundamental de la psicopatía, pero los estudios indican que los psicópatas nacen con predisposición a la psicopatía. En otras palabras, son un producto de la naturaleza, no de la crianza. No existe un conjunto convincente de hallazgos que vinculen la característica central de la psicopatía, es decir, la ausencia de conciencia, con un maltrato infantil. De hecho, hay cierta evidencia de que los psicópatas están menos influenciados por las experiencias en la niñez que los no psicópatas. Si bien los psicópatas han plagado a todas las sociedades a lo largo de la historia, el problema de su existencia se ve amplificado por las tendencias contemporáneas hacia la centralización política. Los gobiernos están extendiendo sus tentáculos a cada vez más áreas de la vida, las instituciones globales están intentando colocar al planeta entero bajo el mismo yugo de tiranía, y los avances tecnológicos están creando el potencial para una forma de gobierno totalitario, que es mucho más invasiva que cualquier otra cosa que haya existido. Como los psicópatas anhelan poder, son carismáticos por naturaleza, mentirosos hábiles y no están limitados por la empatía, el miedo, la ansiedad y la culpa, es razonable suponer que algunos psicópatas se mueven hacia posiciones de poder político o están activamente establecidos en ellas. En su libro Ponerología política, el psiquiatra polaco Andrzej Łobachewski propuso el nombre de patocracia para el tipo de sistema político en el que gobiernan los psicópatas, y, a menos que más personas sean conscientes de la amenaza de esta clase depredadora, este tipo de gobierno puede convertirse en una verdadera amenaza en la realidad. Aceptaré la denominación de patocracia para un sistema de gobierno en el que una pequeña minoría patológica toma el control de una sociedad de gente normal. Si un individuo en una posición de poder político es un psicópata, puede crear una epidemia de psicopatología en personas que no son, en esencia, psicopáticas. En tales condiciones, ningún área de la vida social puede desarrollarse normalmente, ya sea la economía, la cultura, la ciencia, la tecnología o la administración. La patocracia lo paraliza todo progresivamente.